Bienvenidos a esta nueva clase de manejo de contaminantes en la que vamos a ver la segunda parte de las tecnologías de remediación. Concretamente lo que vamos a hacer va a ser ver las tecnologías de descontaminación in situ, es decir, solo aquellas que se utilizan en el propio lugar de la contaminación. Posteriormente, en una clase siguiente, veremos las tecnologías de descontaminación ex situ, es decir, que se realizan fuera del lugar de contaminación. Entonces hoy nos centraremos en las in situ y vamos a ver unas que son de tipo físico-químicas, otras biológicas, otras térmicas y finalmente veremos un par de ellas mixtas. De manera que hasta el momento, en la clase anterior vimos las tecnologías de contención y también las tecnologías de confinamiento y hoy veremos las de descontaminación in situ para acabar la próxima semana viendo las tecnologías de descontaminación ex situ. Y vamos a comenzar viendo una tecnología de descontaminación in situ físico-química. Posiblemente sea la tecnología de descontaminación más antigua porque es una tecnología tradicional que siempre se ha utilizado para solucionar o equilibrar las características del suelo. Esta técnica es la adición de enmiendas y consiste específicamente en adicionar distintas sustancias orgánicas o inorgánicas con el objetivo de reducir la movilidad o la biodisponibilidad de las sales y de los metales pesados. En realidad lo que se pretende es restaurar las propiedades físicas, las químicas o biológicas de los suelos que estén muy contaminados. ¿Bien? Solo sirve, como he dicho, para sales y para metales pesados. Y debido a que sirve para una multitud de sales y metales pesados, tiene la limitante que cada tipo de contaminante requiere que se adicione un agente corrector. Por ejemplo, ahí en la figura pueden ver que si he tenido un suelo contaminado con arsénico, pues puedo aplicarle óxidos de hierro. Pero también si ese suelo resulta que tiene un pH ácido por la propia contaminación o por las características del suelo, pues tengo que añadir también enmiendas de tipo calizas para que suba ese pH como ya vimos anteriormente en otra clase. Bien. Y por supuesto, pues también puede ser que ese suelo tenga poca materia orgánica y yo lo que quiero es favorecer que haya ahí una degradación más rápida, pues lo que tengo que hacer es adicionar enmiendas orgánicas. Esa sería la condicionante que tengo que considerar para que se restauren esas propiedades de la manera más eficaz posible. Entonces, esto es lo principal de la adición de enmiendas y tenemos que tenerla siempre muy presente porque es una tecnología muy económica. No requiere de equipos, no requiere de un movimiento de tierras, una maquinaria muy costosa. Simplemente la clave está en elegir bien esos agentes correctores y en mezclarlos o depositarlos sobre el suelo contaminado. Por lo tanto, es una tecnología económica que deberíamos de tener siempre en cuenta. Otra tecnología de descontaminación in situ físico-química es la inundación del suelo o flushing. Esta consiste en la extracción del contaminante mediante la anegación del suelo con agua o con cualquier otra solución acuosa. En esa solución acuosa yo puedo incluir algún otro agente que me ayude a mover el contaminante, ¿de acuerdo? Al anegar el suelo con estas soluciones acuosas o con esta agua, lo que hago es que transporto los contaminantes hacia una zona determinada donde será captada, donde será tratada, ¿no? Donde puedo yo ya trabajar más fácilmente que no en toda la mancha que se haya contaminado. Esto se utiliza para cualquier tipo de contaminante, especialmente los inorgánicos. Y la limitación principal es que, como hay que anegar el suelo, hay que llenarlo de agua, pues hace falta que haya unas condiciones apropiadas para ello. Entre ellas, pues que no debe ser un suelo con una relativamente buena permeabilidad, porque si son suelos con baja permeabilidad, pues no va a realizarse ese movimiento, ese transporte del contaminante o se va a realizar en algunas partes y en otras el contaminante va a quedar ahí, va a quedar contenido y no se va a recuperar. Como vimos también el otro día en otras tecnologías, al fin de contención, por ejemplo, o
o de confinamiento, al final cuando tú recuperas el agente contaminante y lo tratas, puede ser que ese producto final sea tóxico también, ¿de acuerdo? Y entonces eso requiere una gestión adecuada. Aquí, como hay un movimiento del contaminante que puede ser que se capte y que se utilice y después haya un reciclaje para un uso posterior, pues hay que tener en cuenta que ese agua con ese contaminante pues esté en las condiciones apropiadas. Y básicamente eso es lo más destacable de esta tecnología, porque el precio ya vemos que es un costo ya intermedio, no es una tecnología tan barata, por lo que cuesta incluir ahí agua a una presión y con unas condiciones adecuadas para que ese contaminante se mueva hasta la zona de captación. Entonces ya requiere de una tecnología un poquito más elaborada y su costo no es tan económico, podemos considerarlo como un costo medio. Una tecnología similar a la anterior es la que consiste en la extracción del agua. Esta tecnología extrae el agua del suelo, del subsuelo, tanto de la zona saturada como de la zona no saturada. Obviamente, si no está saturada, hay que saturarlo inyectando agua, entonces se parece un poquito al anterior, lo que pasa que es de una manera más sencilla, porque puede ser simplemente por gravedad y no requiere el proceso de la tecnología anterior que hay que mover todo el contaminante. Bien, en cualquier caso, lo importante de esta tecnología es que antes de que esté saturada el subsuelo o que ya venga saturado, el contaminante debe ser un contaminante soluble en el agua. De esos pueden ser muchos, ¿no? Contaminantes orgánicos volátiles, combustibles, puede haber metales, ¿no? Los disolventes, los PCBs, muchos contaminantes, pero todos ellos tienen que tener la característica de que sean solubles en el agua, porque no va a poder extraer contaminantes que estén en fase libre. Bien, esta es como la principal limitación que tiene esta tecnología. Tengamos que saturar o no saturar el agua. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una tecnología un poco más barata que la anterior, requiere menos tecnología, especialmente cuando no haya que saturar, porque simplemente consiste en bombear el agua. De hecho, en inglés se conoce como pump and treat, o sea, bombeo y trato. Es simplemente extraer el agua de ese suelo, de ese subsuelo que esté saturado. Eh, y el principal problema ambiental que tiene o que debemos de considerar es la reinfiltración que puede haber para evitar posibles asientos del contaminante. Y ya que hablamos de extracción, pues también se puede utilizar la tecnología de extracción de aire. Esta, a diferencia de la anterior, requiere hacerse en fracciones de suelo no saturados, porque se centra en los contaminantes que están absorbidos, y mediante la extracción de aire lo que hago es que los contaminantes que sean volátiles o que se puedan evaporar son extraídos y conducidos a otras superficies donde son tratados por sistemas especializados o pueden ser degradados de manera natural. Estos son contaminantes siempre volátiles, ya les digo, eso es lo fundamental. No pueden ser contaminantes que no tengan esa capacidad. Y su principal limitación es que requiere de una presión de vapor de más de 100 newtons por metro cuadrado, es decir, son pascales también, que eso ya supongo que lo saben. Y por supuesto, otro problema que tiene es que no tiene un buen rendimiento en suelos muy contaminados, ya que no es muy eficiente el sistema de extracción cuando hay mucha absorción de estos contaminantes. Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Otros aspectos ambientales que nos interesan es que requiere de un alto consumo energético, ya que para conseguir extraer todo el aire de ese suelo pues requiere mucha energía, y que esos gases, como decíamos antes, pues que hay que tratarlos, como hemos visto anteriormente. También el agua que se extrae hay que tratarla, como vimos el otro día. También cuando se hace algún confinamiento ex situ, también puede haber residuos que haya que contaminarlos. Eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Lo bueno que tiene es que es una tecnología relativamente económica, ya que
no es muy complejo el sistema que hay que acondicionar. Otra tecnología totalmente distinta a las anteriores, aunque también es físico-química y es de descontaminación in situ, es la remediación electrocinética, que consiste en la movilización del agua y de partículas pequeñas cargadas, como por ejemplo iones, mediante la aplicación de una corriente eléctrica de baja intensidad al introducir unos electrodos en el suelo contaminado. Estos contaminantes entonces pueden ser transportados mediante electromigración, que es el movimiento de los iones hacia el electrodo de carga opuesta. También pueden moverse mediante electroosmosis, que es el movimiento del agua respecto a la superficie cargada de las partículas del suelo. También puede ser mediante electrolisis, que es el movimiento de iones como respuesta a una diferencia de potencial. Y finalmente mediante la electroforesis, que es la separación de las moléculas según su movilidad en un campo eléctrico. De cualquiera de esas maneras se puede mover el contaminante, que normalmente deben de ser metales solubles o metales o otro tipo de contaminantes complejados, ¿de acuerdo? El problema que tiene esta tecnología o la limitación que tiene es que requiere de un pH mayor a 3 y que debe de haber un suelo que no tenga ningún cuerpo extraño que favorezca, o sea, que reduzca la alta conductividad eléctrica. Necesitamos que haya conductividad, pero no se debe generar una alta conductividad eléctrica. Debe ser una conductividad de baja intensidad. Es una tecnología que al introducir estos electrodos generan productos corrosivos, eso tenemos que considerarlo desde el punto de vista ambiental, y su costo es de un rango intermedio, ya que requiere pues de un aparataje un poquito más complejo. Una vez que hemos visto esas 5 técnicas de descontaminación in situ físico-químicas, vamos a ver ahora otras 5 técnicas de descontaminación in situ, pero en este caso de tipo biológicos. La primera de ellas es la bioaumentación. Esta técnica consiste en aumentar la capacidad de degradación que tiene el suelo adicionando microorganismos. Bien, de manera que lo que se hace es que se inoculan cepas microbianas que pueden ser autóctonas o pueden ser incluso cepas que pueden estar modificadas genéticamente y que de esta manera tienen mayor capacidad para restaurar aquellos entornos que tienen una alta contaminación tóxica. De este modo, hay una capacidad para degradar el contaminante en cuestión y para promover su biodegradación o su biotransformación. Esta técnica se utiliza para sitios en los que se requiere una acción inmediata, sitios que han sido recientemente contaminados o que requiere que empiece ya la descontaminación. O también para sitios en donde la microflora existente pues no es suficiente para degradar. Por eso se adicionan estos microorganismos. Esto se utiliza para contaminantes orgánicos, ya que los microorganismos, las tecnologías biológicas, lo que hacen es que se alimentan de estos compuestos orgánicos. Es la base de las tecnologías de descontaminación biológica, que adiciono o que uso o que estimulo, depende, ahora vamos a ver, los microorganismos para que se alimenten de esos compuestos orgánicos, se alimenten o los degraden o los metabolicen, dependiendo el tipo de contaminante. Y esa quizá es una de las limitaciones que tenemos que tener en cuenta, es que obviamente el contaminante tiene que ser una fuente de carbono y por lo tanto tengo que aislar los microorganismos capaces de metabolizar y tengo que cultivarlos para tener grandes cantidades de biomasa de estos microorganismos para inocularlos en el suelo. Esa es la principal limitante, que también tiene que tener en cuenta el aspecto ambiental que les comento, que es que si estos microorganismos están modificados genéticamente, pues tengo que estar atento a lo que requiere el uso de ese tipo de tecnologías, a las limitaciones legales, etcétera, etcétera.
Es una tecnología que no es muy costosa porque al ser in situ no requiere de la excavación ni requiere de grandes tecnologías, de grandes equipos que haya que instalar, entonces es relativamente económica y todo depende de eso que hemos dicho, de conseguir que haya una cantidad de microorganismos suficientes con capacidad para degradar los suelos. Si no, pues puede salirnos más caro porque tendré que estar adicionando microorganismos y permitiré a lo mejor que el contaminante migre o se desplace, y esa inmediatez que quiero conseguir con la adición de los microorganismos pues la perderé al no ser eficiente. Otra tecnología de descontaminación in situ biológica es la bioestimulación. Esta tecnología consiste en la adición de nutrientes y aceptores de electrones o solo aceptores de electrones para favorecer el crecimiento de los microorganismos al optimizar las condiciones medioambientales. En esta lo que hago es que quiero que esas condiciones ambientales sean lo más adecuadas posibles para que los microorganismos crezcan. Normalmente la aplicación de la bioestimulación en suelo suele requerir de que haya una infiltración o que haya una inyección de agua que tenga la mezcla de nutrientes y que esté saturada de oxígeno. Lo que se puede hacer también es añadir fuentes de oxígeno, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, es decir, el agua oxigenada. Con esto lo que hago es que estimulo esos microorganismos que hay en el suelo para así mejorar la biodegradación de los contaminantes orgánicos. Recuerden que esta técnica se utiliza solo para contaminantes orgánicos, que son de los que se pueden alimentar nuestros microorganismos. Y esta es una de las limitaciones, ¿no? Depende de la capacidad de los microorganismos para biodegradar esos contaminantes, tendré más o menos éxito. Otra de las limitaciones que existe es que tiene que haber dadores y aceptores de electrones, si no pues tengo yo que adicionarlos y tengo que controlar que exista ese equilibrio. Y otra limitación que existe es que, bueno, es una tecnología un poco lenta, digamos, que puede tardar varios años en descontaminar una zona porque requiere de ese proceso natural en el cual los microorganismos degradan el contaminante. Los contaminantes, como he dicho, son orgánicos, pero es muy utilizada para los hidrocarburos. O sea, es un método muy conocido y muy efectivo para tratar contaminación por hidrocarburos. Así que aunque sea lento, es bastante utilizado porque son muy eficientes estos microorganismos a la hora de degradar los combustibles fósiles. Lo único es, pues eso que hemos dicho, que tengo que elegir bien los microorganismos y asegurarme que estén en las condiciones óptimas. Recuerden que esto estoy estimulando esas condiciones óptimas, ¿de acuerdo? El único problema que tengo otra vez es que si tengo que añadir algún otro microorganismo y está modificado genéticamente, pues tengo que tener cuidado con eso. Y en cualquier caso es una técnica que es relativamente económica, pero dependiendo de la profundidad a la que se encuentra la contaminación puede ser un poquito más costosa o un poquito menos. Porque, por ejemplo, para cuando la contaminación es más superficial o es menos intensa, se puede adicionar esos nutrientes con ese agua mediante el riego por aspersión, por ejemplo. Pero cuando se requieren pozos de inyección para una contaminación mayor, pues obviamente ahí los costos suben. Pero en cualquier caso es una técnica, como hemos dicho, muy común y utilizada y muy interesante para tratar hidrocarburos. Otro tratamiento biológico es la biotransformación de metales, que como su nombre indica es la inmovilización y o transformación microbiana de metales pesados. Los microorganismos están íntimamente relacionados con la biogeoquímica de los metales a través de una serie de procesos que determinan su movilidad y su biodisponibilidad. Eso ya lo sabemos. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que, al contrario que ocurre con los compuestos orgánicos tóxicos, los microorganismos no pueden degradar ni destruir los metales.
o cualquier otro compuesto inorgánico. Bien, entonces lo que sí pueden hacer es controlar pues, la especiación de esos metales y transformarlos a unas formas menos tóxicas mediante pues, mecanismos de oxidación, mecanismos de reducción, metilación, dimetilación, formación de complejos, la biosorción o la bioacumulación, ¿no? La acumulación celular, que en esta figura podemos ver representados cómo funcionan algunos de ellos. Ahí está la biotransformación, la bioacumulación, la biosorción y la biometilación, si no veo mal, porque me vais a disculpar, pero yo aquí en la presentación lo veo muy pequeñito, porque cuando estoy grabando, esto nunca os lo he contado, es un secreto, cuando estoy grabando pues me sale aquí la presentación más pequeña y no veo bien la imagen, pero bueno, no importa. Pues sigamos, ahí tienen la figura y simplemente recordar que es eso, destinado a los metales pesados y que se transforman, ¿no? Esa es la limitante, ¿no? No se degradan los metales, solo se transforman. Y por lo tanto, lo que necesito es controlar las condiciones de pH, de temperatura y las concentraciones de esos metales para saber qué tipo de actividad microbiana va a producirse y cuál es el proceso que va a generarse mediante esa reacción. Es una tecnología como las anteriores relativamente económica y hay que tener cuidado pues siempre con los aspectos burocráticos de los organismos modificados genéticamente que ya se han utilizado en algún caso. Por ejemplo, se han utilizado organismos modificados genéticamente para inmovilizar in situ metales pesados como el cadmio, ¿no? Mediante biosorción se han inmovilizado y esos suelos que estaban moderadamente contaminados, pues luego podrían ser utilizados con fines agrícolas, porque esa inmovilización ya no permite que la planta lo absorba. Bueno, y esto hay que seguir explorándolo porque, bueno, ya sabéis que las condiciones pueden cambiar y es importante que no se vuelvan a movilizar estos contaminantes. Pero es una de sus aplicaciones que ha tenido éxito hasta el momento. Veamos ahora la bioventilación o el biosparging, que es una tecnología relativamente nueva y que está siendo prometedora porque consiste en la estimulación de la biodegradación natural a través de condiciones aeróbicas, es decir, se suministra aire enriquecido en oxígeno a través de unos pozos con un flujo de baja velocidad con el fin de proveer solamente el oxígeno que es necesario para sostener esa actividad degradadora de los microorganismos. Tiene la limitante que necesita una presión de vapor de 100 newtons por metro cuadrado, que ya sabéis que son pascales también, y lo malo que tiene es que pues no tiene un rendimiento muy bueno cuando hay altas concentraciones o son bajas temperaturas, porque lo que yo necesito es que haya esa degradación microbiana. Y sabéis que a bajas temperaturas la mayoría de las bacterias no funcionan tan bien. El problema que tiene es que tiene un alto consumo energético y que, bueno, pues al introducir aire pueden generarse olores y el movimiento puede generar también un ruido. La ventaja que tiene respecto a las anteriores es que como consiste en estimular a los microorganismos aerobios presentes en el área, para así acelerar esa biodegradación, no se requiere introducir microorganismos exógenos, con lo cual me quito los problemas de organismos modificados genéticamente y otros problemas de inocular otros agentes externos que luego pueden cambiar la biota del suelo. Esa es una de sus ventajas. Se utiliza mucho para hidrocarburos del petróleo y también para explosivos en temas militares. Como es una tecnología nueva, pues tiene la ventaja que os he dicho antes, de que se está haciendo más eficiente su proceso y no requiere de unos costos muy altos, no es una tecnología muy costosa, aunque esto puede variar dependiendo, pues, por ejemplo, pues, de qué puede ser si tengo que introducir ahí aire. Pues
de la permeabilidad del suelo, ¿no? Si es un suelo no muy permeable, al introducir aire me va a costar más, ¿no? Entonces, según la superficie que haya, si es una superficie grande, pues va a ser más costoso porque tendré que hacer más pozos y tendré que hacerlo en más profundidad según donde esté el contaminante y tendré que inyectarlo de otra manera si no es permeable. Bueno, son limitaciones ya técnicas, pero en realidad no hacen que esta tecnología sea demasiado costosa. Como último tratamiento biológico he dejado la fitorremediación, que posiblemente es el que ustedes más conocen. Este tratamiento ya saben que consiste en utilizar especies vegetales y puede ser in situ, como todos los anteriores que hemos visto, cuando se hace en suelos, y también se puede utilizar ex situ, se lo pongo aquí para que, ya que es uno conocido, que sepan que también se puede utilizar ex situ, que se hace con lodos y con sedimentos, aunque es menos utilizado, es menos interesante, ¿no? Siempre esta técnica es mucho más interesante in situ, sobre todo desde nuestro punto de vista ambiental, pero se lo pongo para que sepan que también se puede utilizar ex situ. Aunque ya les dije que los tratamientos ex situ propiamente dichos hablaremos de ellos más adelante. Pues este tratamiento se utiliza sobre todo pues, para distintos contaminantes como metales pesados, se utiliza mucho para hidrocarburos, para pesticidas, para el crudo, ¿no? Hidrocarburos aromáticos policíclicos, que también he mencionado. Y lo único que tiene una pequeña limitación es que tiene que ser una contaminación superficial y no debe ser muy alta, porque si no, no es muy eficiente su tratamiento. Y tampoco para tratar contaminantes que estén fuertemente absorbidos, porque lo que hacen las plantas es extraer, ¿no?, esos contaminantes que están en el suelo, en esa parte más superficial donde llegan las raíces, extraerlo por distintos métodos. ¿Cuáles son esos métodos por los que en los que trabajan las plantas? Pues uno de ellos, por ejemplo, es la rizodegradación. Se lleva a cabo en el suelo que rodea las raíces y consiste en que las raíces o la planta excreta unas sustancias que naturalmente lo que van a hacer es suministrar nutrientes a los microorganismos que hay en el suelo y así mejoran su actividad biológica participando pues, en procesos, como digo, de absorción o otro tipo de procesos. Bien, esa es la rizodegradación. Otro tipo de mecanismo por el cual sucede la fitorremediación es la fitoextracción. En este caso, los contaminantes son captados por las raíces y posteriormente estos son traslocados o acumulados hacia los tallos, hacia las hojas y después pues estas plantas que son fitoextractoras, pues lo que puedo hacer es cosecharlas y las puedo quemar o las puedo tratar de otra manera. Otro método es la fitoestabilización, en el cual las plantas limitan la movilidad o la biodisponibilidad de los contaminantes en el suelo debido a la producción en las raíces de compuestos químicos que pueden absorber o pueden formar complejos con los contaminantes y lo que hacen es que los inmovilizan en la interfase raíces-suelo. Además de eso, también está, por ejemplo, pues la fitodegradación, que ya consiste en que el metabolismo propio de la planta, dentro de la planta, pues lo que hace es que genera unas enzimas que lo que hacen es que catalizan la degradación de este compuesto. Similar a esta fitodegradación, pues puede ser la fitovolatilización, que consiste en que ese contaminante absorbido pues se metaboliza parcialmente en la planta y algunos compuestos resultantes volátiles pues se expulsan mediante la respiración de la planta. En la imagen pueden ver la representación gráfica de alguno de estos procesos y en general lo que debemos saber también es que, como los otros tratamientos biológicos que hemos visto, es que es una metodología de bajo costo y tiene una ventaja muy importante, es que reduce la entrada del contaminante al ambiente y también la salida al sistema de aguas superficiales, ya que el contaminante se queda en la planta. ¿Bien? Eso es lo más importante y es la base de este tratamiento. Y esas plantas, como hemos dicho antes, luego yo las puedo cortar, las puedo tratar, las puedo dejar ahí si el proceso es suficientemente seguro. Aunque en este aspecto quiero resaltar que este quizás es el condicionante ambiental que tenemos que tener más en cuenta, y es que la toxicidad y la biodisponibilidad de los productos de la degradación
pues no siempre se conocen bien y puede ser que se movilicen de nuevo o puede ser que se bioacumulen en animales si, claro, estas plantas son alimento pues, de invertebrados, pues de orugas, de gusanos, por ejemplo, y estas orugas gusanos luego se lo comen las aves y a partir de ahí pasa a la cadena trófica, ¿no? Entonces, eso siempre tenemos que tener en cuenta porque dependiendo de cuál sea el contaminante, puede ser que el producto que haya pasado de la planta, por esas que hemos dicho, por la fitodegradación, por ejemplo, por la fitoextracción también, por ejemplo, pues puede ser que produzca este resultado que no es deseable. Pero en cualquier caso es una tecnología que es interesante, que es económica, que nos interesa mucho y que desde luego siempre es una de las que se intenta utilizar ya que se basa un poco en el mantener el equilibrio que existe y que sean las condiciones naturales las que nos ayuden a la descontaminación de la contaminación que sea. Una vez visto los tratamientos biológicos y anteriormente los tratamientos físico-químicos, ahora vamos a ver los tratamientos térmicos. Hay 3 tratamientos térmicos que se basan en el calentamiento, de hecho van a ser muy similares, ¿no? Y los vamos a ver en primer lugar, los de calentamiento, y después hay otros 3 tratamientos que consisten en la inyección de distintas fases, agua, aire caliente, que veremos a continuación. Primero 3 de calentamiento y luego 3 de inyección. Este primero de calentamiento, tratamiento de descontaminación, también de descontaminación in situ, como hemos dicho antes, en este caso térmico, pues también es llamado tratamiento de desorción térmica in situ, que consiste en la evaporación o destrucción de los contaminantes mediante la aplicación de calor utilizando unos pozos de acero cuando esto se hace en profundidad o mediante unas capas cuando se hace en la superficie del suelo, unas mantas que cubren, ¿no? una capa sobre todo la contaminación que está cubierto por una manta y esto se utiliza en suelos que no están muy contaminados. En profundidad, solo hasta los 90 centímetros más o menos es donde se utilizan las mantas. Cuando es más profundo se utilizan los pozos. Para diferenciar los 3 tipos de calentamiento vamos a ver según la temperatura que se alcanza. En este primer caso, en el de conducción térmica, las temperaturas de trabajo van entre los 540 y los 815 grados centígrados y se utilizan para muchos tipos de contaminantes volátiles y semivolátiles, pesticidas, combustibles fósiles, herbicidas, etc. Tiene la limitación de la materia orgánica. ¿Vale? Si los suelos tienen un alto contenido en materia orgánica, pues tiene una alta capacidad de absorción, como ya sabemos, de los compuestos orgánicos volátiles y por lo tanto hay una tasa de remoción reducida y no es muy rentable. En el caso de los pozos, pues necesitamos que los gases que se extraigan pues sean tratados. Y debido a toda esta tecnología que hay que implementar, pues es un poquito ya más costosa comparada, por ejemplo, con los biológicos que eran mucho más económicos. Otra tecnología de descontaminación in situ es la de calentamiento por radiofrecuencia, que es parecida a la anterior, pero se diferencia en la temperatura que alcanzamos y en el método de calentar el suelo. En este caso es usando energía electromagnética, con el cual yo caliento el suelo y favorezco que se extraigan esos vapores. Al calentar o al aplicar el campo eléctrico al suelo, se produce un movimiento de las cargas de las moléculas polares y esta vibración lo que hace es que genera energía mecánica que disipa calor. Al disipar calor, pues aumento la temperatura del suelo, aumento la presión de vapor de los compuestos orgánicos y de esta manera lo que hago es que pasen a un estado gaseoso. También este aumento de temperatura, tanto en este como en el procedimiento anterior y en el siguiente que veremos, también lo que hace es que incrementa la viscosidad, incrementa la absorción por parte del suelo y aumenta la solubilidad.
Por lo tanto, es más fácil separar los compuestos orgánicos volátiles y los semivolátiles. En eso se basa el procedimiento del calentamiento, indistintamente de la tecnología que utilice para calentar. En este caso, como he dicho, que es electromagnética, pues tengo que ser consciente de que no puede haber en el suelo sustancias que conduzcan la electricidad. Por lo demás, es similar al anterior, los mismos contaminantes tratados, el costo es similar, ya un costo intermedio, y también pues debe haber pozos de extracción de esos gases contaminados, que ese gas debe ser tratado, por supuesto. El último tratamiento por calentamiento de descontaminación in situ, calentamiento, por lo tanto, tratamiento térmico, es el de calentamiento por resistencia eléctrica. En este caso, el calentamiento se produce a través de unos arreglos de electrodos instalados en torno a un electrodo neutro central y se crea de esta manera un flujo de corriente hacia ese punto. A medida que fluye la corriente, pues obviamente la resistencia que opone el suelo pues genera calor. Bien, en este caso la temperatura que se alcanzan son de unos 100 grados centígrados. Recuerden que el anterior era unos 300 y el primero pues a partir de 540 grados centígrados. Es lo que diferencia cada uno de los tratamientos. La limitación de este tratamiento concreto es que necesita que haya una buena permeabilidad de aire para que ese calentamiento se expanda en el suelo. A diferencia de los anteriores, depende del tipo de tratamiento, pues no necesitaba tanto esa permeabilidad. Y en realidad todos estos tratamientos, ya vemos que como están destinados a unos contaminantes similares, son unos precios similares, en todos necesito yo extraer el gas y tratarlo posteriormente. En el caso de que haya electrodos, pues estos pueden producir corrosión. En realidad estos tres tratamientos que hemos visto, los tres de calentamiento, tienen unas ventajas respecto a otros, que se las voy a comentar aquí para resumirlo en grupo y no ir uno por uno y volvernos más locos de lo que nos podemos volver. La ventaja básicamente es que estos tratamientos son más cortos que otras tecnologías. Hemos visto que los de bioremediación pues eran unos tratamientos económicos, pero en algunos casos eran tratamientos largos. Bien, en este caso son tratamientos cortos, aunque vemos que son más caros. La ventaja de esto también es que se pueden obtener una eficiencia de la remoción, pues en muchos casos cercana al 100%. Por lo tanto, estamos ante un tipo de tratamientos que no son económicos, pero son más rápidos y más eficientes en muchos casos. Entonces, eso siempre lo tendremos que tener en cuenta. Y por último, bueno, una ventaja que tienen estos de calentamiento es que se pueden utilizar en suelos con un alto contenido en humedad, que hay otros tipos de de tratamientos que no se pueden utilizar en la fracción saturada, ¿no? Entonces, con esto yo creo que ya tenemos una idea de los tratamientos de calentamiento y vamos a pasar ahora a ver los de inyección, que también son térmicos, pero tienen unas características distintas. Los tratamientos térmicos de inyección pueden ser de inyección de aire caliente, de agua caliente o de vapor. Los vamos a ver a continuación y como decía antes, se diferencian básicamente en los equipos que hay que utilizar respecto a los de calentamiento. Aunque en realidad la teoría es similar a la de los procesos de calentamiento. La teoría en el proceso, ¿no?, de extracción del contaminante, ya que consiste en calentar el suelo, ¿no?, y a través de ese calentamiento pues hay una volatilización de los productos o contaminantes volátiles normalmente y tengo unos pozos de extracción que lo que hacen es que extraen ese aire, o sea, ese contaminante volatilizado y luego lo tengo que tratar. Es parecido en ese sentido, lo único que es un equipamiento totalmente distinto. Caliento, esto hace que los compuestos orgánicos volátiles sobre todo pues se volatilicen y a partir de ahí los extraigo. Y al igual que los de calentamiento, pues tienen la ventaja de que sirven para suelos con un alto contenido de humedad y de que los tiempos de tratamiento son relativamente cortos. Los precios son similares, entonces todos estos térmicos se parecen bastante en ese sentido. En este caso, en el de la inyección del aire caliente, lo que consiste es en volatilizar
esos contaminantes mediante la inyección de este aire a alta temperatura. Este aire a alta temperatura se inyecta por debajo de la zona contaminada para elevar la temperatura del suelo y que lo caliente por debajo como si fuera la cocina, y ese aire caliente lo que hace es que volatiliza los contaminantes orgánicos y así mejoran su liberación a la matriz del suelo y ya son extraídos a través de esos pozos. La limitación que tiene es, bueno, pues que el aire tiene una baja capacidad calorífica y que en suelos con distinta permeabilidad pues hay una distribución irregular del aire y eso pues genera problemas en la eficiencia del tratamiento. En vez de inyectar aire caliente también podemos inyectar agua caliente y es lo que presentamos en este nuevo tratamiento. ¿Con eso qué consigo? Pues al inyectar agua caliente lo que hago es que movilizo los contaminantes y este agua caliente lo que produce también es que desplace otros fluidos y disminuya la viscosidad de los contaminantes de manera que acelero el proceso de remediación. Es similar al anterior en costos, como hemos dicho, tiene los aspectos ambientales similares relativos a los pozos de extracción, porque aquí lo que quiero es movilizar esos contaminantes y luego tengo que extraerlos, ¿de acuerdo? Y las limitaciones específicas de este es que los suelos con un alto contenido en materia orgánica pues tienen obviamente, como ya sabemos, una alta capacidad de sorción de los compuestos orgánicos volátiles y esto pues resulta en una tasa de remoción reducida. Por lo tanto, un suelo con alto contenido en materia orgánica, pues mejor utilizar inyección de aire caliente que el de agua caliente. Bien, entonces esas son las cosas que tenemos que ir conociendo o por lo menos ir teniendo en la cabeza de cuáles son los beneficios, las características o las posibles aplicaciones de cada uno. Y el último tratamiento de descontaminación in situ, tanto térmico como de inyección que vamos a ver, es el de inyección por vapor. Después de ver el de agua caliente y el de aire caliente, pues vemos el de vapor, que es similar a ambos y también consigue, pues, por supuesto, como hemos explicado ya antes, la movilización, la volatilización o incluso la destrucción del contaminante si estos son sensibles a las altas temperaturas. En estos de inyección no se consigue una temperatura tan alta como en los de calentamiento, pero también hay contaminantes que se pueden destruir por una alta temperatura. En este caso, a medida que se inyecta el vapor a los pozos, pues el frente de vapor lo que hace es que impulsa, moviliza, ¿no?, esos contaminantes al sistema de extracción y eso se favorece por lo que hemos dicho de que también se disminuye su viscosidad y así se acelera su volatilización. Esta es la base de estos tratamientos. La diferencia con los anteriores o con el anterior, por ejemplo, es que en este caso su limitación es que requiere suelos con una alta permeabilidad, porque suelos con baja permeabilidad pues van a dificultar el proceso y van a requerir que sea más costoso porque requiere más entrada de energía. Entonces, suelos con una baja permeabilidad no son apropiados para la inyección de calor. Anteriormente vimos que suelos con un alto contenido de materia orgánica no eran apropiados para la inyección de agua caliente, ¿no? Cada uno tiene sus limitaciones y eso es lo que nos interesa. Bien, pues una vez visto estos 6 tratamientos de descontaminación térmico, 3 por calentamiento y 3 por inyección, que espero que ya sepan cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes y en qué se basan, vamos a ver ahora los dos últimos tratamientos de descontaminación in situ, que en este caso son unos tratamientos mixtos. La primera tecnología de descontaminación in situ de tipo mixta que vamos a ver es la extracción multifase. Como su propio nombre indica, pues consiste en extraer contaminantes en distintas fases. Estas fases son pues, la fase de vapor, donde podemos encontrar contaminantes orgánicos volátiles, la fase líquida, donde podemos encontrar contaminantes en disolución y especialmente pues, la fase libre, donde encontramos compuestos no acuosos. Esta tecnología lo que hace es que utiliza un sistema de vacío, pueden ver en la figura, fíjense cómo ahí está ese pozo y se genera, ahí se marca un sistema de vacío que produce una reducción del nivel freático y de esta manera
alrededor del pozo se expone una mayor parte de la formación del suelo. Los contaminantes de esa manera, en esa nueva zona no saturada expuesta, son accesibles a la extracción del vapor. Una vez que se extraen en la superficie, pues se separan y se tratan los vapores orgánicos con esos contaminantes o las sustancias orgánicas en la fase líquida, y se tratan, como hemos visto anteriormente también, todos esos productos que se extraen mediante otras tecnologías. La principal limitación que tiene esta tecnología es que para utilizar una bomba únicamente, pues máximo que se puede llegar es a 9 metros de profundidad. A partir de esa profundidad hay que utilizar al menos 2 bombas. Entonces, esto lo que va haciendo va a hacer incrementar el consumo energético y por lo tanto los costos. También es muy importante lo homogéneo que sea el terreno. Obviamente un terreno poco homogéneo va a dificultar que ese vacío que se genera permita la extracción de los contaminantes. Por eso siempre un suelo más homogéneo es más adecuado. Debido a esta tecnología, a la implantación de estas bombas en esas condiciones especiales, al sistema que tiene que haber posteriormente para tratar esos gases o esos líquidos, pues es un sistema que puede ser más costoso de instalar y también relativamente costoso a la hora de trabajar. Lo bueno que tiene es que permite trabajar con estos líquidos que están mitad en la fase en la parte subterránea del suelo o mitad en la zona de las aguas subterráneas. Y por lo tanto también es efectivo para la remediación en la zona capilar, ¿no? Esa zona que ya saben ustedes que es la zona que divide, ¿no? una fase de otra fase. Además, hemos dicho que no era apropiado para terrenos poco homogéneos, pero en cambio una ventaja que sí tiene es que es muy efectivo para lugares donde hay muy poca permeabilidad y donde es la única opción viable para remediar, excepto, por supuesto, la excavación. Si tú excavas, ahí retiras todo lo que sea, pero en zonas que no son permeables, hay otras tecnologías que hemos visto anteriormente que necesitan esa permeabilidad pues para inyectar o para extraer el aire, extraer agua o inyectar agua y luego extraerlo en los pozos que hemos visto. Pues si no son terrenos permeables, esta tecnología nos permite hacerlo y es una tecnología bastante efectiva en ese sentido. Entonces, con esto, de esta manera, pues yo creo que tenemos una idea de esta tecnología que es un poco más compleja, pero que presenta una serie de ventajas respecto a las anteriores. Y el último proceso de descontaminación in situ que vamos a ver es el proceso de atenuación natural, que consiste en la ocurrencia de procesos naturales, tanto de remoción como de atenuación de la contaminación. En realidad, la atenuación natural es un proceso que tiene lugar de manera espontánea, como su nombre indica, por eso se llama atenuación natural, y sucede hasta en los sitios más contaminados. Lo que pasa es que para que sea exitosa la remoción, pues se necesita la existencia de unas condiciones adecuadas en el área donde está la contaminación. Si no, esa contaminación o ese saneamiento, la contaminación continuará y el saneamiento pues no será lo suficientemente rápido y no será lo suficientemente eficaz. En realidad, esta atenuación natural puede producirse por 4 vías principalmente. Estas vías ya deben ustedes de saberlas, pero se las voy a recordar. Una de ellas es la acción de los microorganismos presentes, que lo que hacen es que metabolizan el contaminante a agua y a otros gases menos tóxicos como el CO2 o el metano. Bien. Otra de las vías a través de las cuales se produce la atenuación natural es la absorción de los contaminantes, entonces se forman esos residuos que no son extraíbles, que hablamos en una clase pasada, y entonces estos procesos lo que hacen es que limitan la movilidad de los contaminantes. Una tercera vía es la dilución de los contaminantes al moverse a través del suelo,
Y por último, una cuarta vía es la evaporación de los compuestos volátiles desde el suelo o desde las aguas saturadas que estén presentes en él. Entonces, la clave de este sistema es facilitar que esos procedimientos sucedan, y para que suceda de manera segura hace falta que haya un monitoreo regular, un monitoreo preciso y un monitoreo a largo plazo para ver cómo estos contaminantes van pues sufriendo esos tipos de procesos y van desapareciendo. Al final hace que que haya que invertir para realizar ese monitoreo y que pues sea un costo no tan elevado como pudiera parecer. De hecho, hay estudios que han visto que, por ejemplo, para una pluma de solventes clorados en una contaminación mediante atenuación natural, pues se produjo la descontaminación o se terminó el procedimiento con un costo de aproximadamente $900.000. Esto es un montón de dinero, pero en realidad corresponde a un 50% de lo requerido por otro sistema tradicional de eso que hemos visto de extracción de la fase, en este caso de la fase, era una fase líquida, pero unos solventes clorados. Bien, entonces es un procedimiento que lleva un largo tiempo de monitoreo, pero que es más económico que algunos procedimientos más invasivos. Aparte de esa limitación de ese monitoreo a largo plazo, pues lleva asociado otra limitación, que es la de por lo que no debe utilizarse para contaminaciones que tengan o que presenten un riesgo inminente, ya que como este proceso es natural, es lento, pues no sirve para situaciones de emergencia. En el caso de los hidrocarburos, esto es interesante porque se utiliza o se considera en esta contaminación frecuente, pues la concentración no debe ser más elevada de 10 gramos de contaminante por kilogramo de suelo. Mayores concentraciones van a hacer que esa atenuación natural no se produzca o se produzca de manera incompleta o muy lenta. Y ese es otro de los problemas, ese es un aspecto ambiental, que la biodegradación incompleta pues puede generar productos secundarios que son más móviles y más tóxicos, por lo tanto puede ser más peligroso. Entonces hay que vigilar bien todos esos parámetros para saber con qué tipo de compuesto estamos trabajando. Se utilizan sobre todo pues para hidrocarburos, como he comentado, también para pesticidas y algunos compuestos inorgánicos, pero ese monitoreo a largo plazo requiere hacerse de manera muy precisa para controlar que la atenuación natural o recuperación pasiva, que también se llama, pues se produce de manera satisfactoria. En cualquier caso, esta tecnología pues genera menos transferencia de residuos porque no se extraen ni gases ni se extraen residuos sólidos, y es un tratamiento menos intrusivo, ¿no? Menos perturbador que otros métodos. Lo único que es más lento y presenta sus riesgos, y dependiendo del contaminante puede ser más o menos eficiente. Entonces, bueno, con este último tratamiento de remediación de descontaminación in situ, terminamos de ver los in situ, y ahora vamos a pasar a ver los tratamientos de descontaminación ex situ.